Sí, muy bien. Ver. No, ahora estamos mejor. Estamos con un parlante y ya tendremos el otro. Bueno, bienvenidos, que no nos distraiga esto, ¿cierto? Ya. Para comenzar y poder compartir la palabra del Señor. ¿Qué cantamos recién? ¿Cómo se llamaba la canción? Muy bien, estaban cantando con inteligencia, sobrenatural. Creemos en lo sobrenatural. Decía, eres Dios, Dios de los cielos. Y si los cielos pudiesen responder, seguramente ellos dirían, sí, Él es Dios nuestro, de los cielos. Eres Dios, dice luego, del mar. Voy a hablar del mar. Dice, y eres Dios de la tierra. Y la canción después terminaba diciendo, de mi vida eres Dios. Si decimos Dios del cielo, Dios del mar, Dios de la tierra, de mi vida eres Dios, sobrenatural. Sí. En el último censo, ustedes recordarán que las personas que declaraban ser o pertenecer a alguna religión bajaron. El catolicismo bajó considerablemente, pero los evangélicos protestantes en general no subieron. Entonces nos dice, ¿dónde se fueron? Porque uno podría decir, bueno, tendría que haber aumentado a un lado, en este caso los evangélicos o protestantes en general, no subió ninguno. Entonces nos mantuvimos, porque hay una tendencia a no creer en las organizaciones. Y la iglesia es considerada una organización, entonces no se cree en ello y tampoco por eso se declaran ser religiosos. Pero cuando preguntaban si creían en un ser superior, en un Dios, la respuesta era mayoritariamente sí. Y lo cierto es que el ser humano, en todas las culturas, en todas las épocas, busca a Dios, lo que considere Dios, lo que crea que sea Dios. ¿Por qué? Incluso en medio del dolor, o a veces mayoritariamente en medio del dolor. Cuando hay injusticias, cuando hay cosas absurdas e ilógicas, elevan sus ojos al cielo. El ateísmo trata de explicar esto, de dar explicaciones racionales, científicas supuestamente, porque desafían las creencias nuestras, las creencias que pudiese tener cualquier religión. Ellos sostienen que lo sobrenatural, no hay evidencia para eso. No tenemos forma de demostrar en un laboratorio que lo sobrenatural exista o que haya algo sobrenatural. Y por eso lo cuestionan nuestra fe o la fe de cualquiera. Recién leímos una historia en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 4, está en los 3 evangelios sinópticos, y relata un hecho sobrenatural. Relata cuando Jesús con sus discípulos determina tomar una barca, meterse en medio del mar, en el lago, que normalmente en ese lago hay tormentas. De hecho, uno podría ver episodios de tormentas serias hasta el día de hoy que mueven embarcaciones grandes. Ahora imagínate una embarcación del primer siglo, muy pequeñas. Salió una tempestad de esas que ni te explico. Ellos son hombres de mar, ellos saben y conocen de este tema. Me refiero a los discípulos. Sin embargo, están muy asustados. Ahora, yo no les reprocho ese susto ni ese miedo, yo estaría también aterrado. Porque entraba tanta agua que se
estaban hundiendo. El punto es, de manera paradójica extraña, su maestro en la popa, en la parte de atrás de la embarcación, está plácidamente durmiendo. Eso es tener el sueño pesado. Y seguro no había bebido algo, porque cuando, no sé si te ha tocado estar en turbulencias en vuelo, pero hay gente que el avión puede estar en mucha turbulencia y ellos están, porque se lo han tomado todo. Jesús, Jesús, maestro, maestro, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? Despierta. Jesús despierta. Y aquí viene algo, Brón. Yo no sé si nosotros tendríamos la posibilidad de creer en esto, pero él dice, primero, ¿por qué están asustados ya? ¿Cómo por qué vamos a estar asustados, Señor? Mira, el agua está aquí. Que podría ser nuestra vida hasta el día de hoy. El agua está aquí, Señor, asustado. No te... Y se para Jesús y le habla al viento y le habla al mar. Como que si el viento tuviera oídos, personalidad, y el mar también dice, viento, yo, ahora, para que se escuchara en medio de la tormenta, yo no me imagino aquí diciendo, viento. Shh. ¿Podría haberlo hecho así? Sin duda. Pero los que escriben esto seguro que escucharon cuando dijo, viento, silencio. Y ¡pum! Por arte de magia uno podría decir. El mar en calma, como una taza de leche. Yo cuando leo esta historia me acuerdo siempre de un hermano de nuestra congregación cuando yo era más joven. Nos gustaba hacer campamento en la playa. Y siempre íbamos a un mismo lugar que nos gustaba, nos encantaba, pero esa vez, no sé por qué, ya ni no lo recuerdo, fuimos a otro sitio que era un viento que se... Playa Blanca, yo creo que todas las playas blancas en Chile son, ¿cómo se llama? Inventadas, no sé cómo se dirá la palabra, pero mucho viento. Ventosas, no sé. Y armamos las carpas, todo. Uno ayuda a armar todas las carpas. Y estamos en ese, sale un viento y nos botaba las carpas. Y nosotros luchábamos contra el viento, todo afirmándolo así. De repente, ya era mucho el viento. Y el pastor que tenía en ese entonces, que es mi suegro hoy día, él dijo, ¿sabes qué? Que ya no luchemos más con esto, dejemos las carpas y no hay que se pase el viento. Y una vez que se pase el viento, después armamos esta cosa. Pero entre medio, todos veíamos a nuestro hermano Fuentes, el apellido de él. Ahí está. Y decía, ¡viento! ¡Para! Y el viento, la carpa. Hermano, deje ahí, no, el viento tiene que hacerme caso, viento. Luchó contra el viento no sé cuánto rato. Bueno, ¿cómo voy a creer yo que venga Jesús y haga eso? Yo he vivido contra el viento, no tormentas así. Algunos pensadores ateos, quiero hablar de algunos ateos, y traigo un ateo muy particular, que quiero hablar de él. No es Marx, porque Marx pensó y él dijo que la religión es el opio de la sociedad, de los pueblos, de las naciones. ¿Qué significa eso? Que es como un consuelo frente a la opresión. El religioso como que puede evadirse de la realidad. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que tuvo padres que eran cristianos, él llegó a decir, mire, la religión con toda esta creencia de lo sobrenatural es una debilidad que niega la vida. Uno de los más contemporáneos, Dawkins, que es químico o biólogo, que cree en la evolución, evidentemente, él dice que la religión es una superstición evolutiva.
Y Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, sugirió algo que yo creo que es bien importante y bien interesante. Él sugirió que el ser humano tiene un miedo. Nosotros tenemos un miedo intrínseco. ¿Hacia qué cosa? Hacia las fuerzas que no podemos evidentemente controlar. Es decir, las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo. O eso que a nosotros nos hace ser débiles. Que nos, de alguna forma, consideramos que necesitamos nosotros proyectar cierta seguridad, cierta protección. Y Freud mantiene la siguiente, que creo que es interesantísimo lo que él piensa, porque él dice, mira, ¿qué ocurre? Como el ser humano tiene esta proyección de seguridad y sabe que no puede controlar la fuerza de la naturaleza, el viento, el mar y todas estas cosas que ocurren en una tempestad, entonces lo que ha hecho es inventar una religión. Y dentro de la religión lo que hace es que al mar le pone como que si fuera un dios, y ahí están los que adoran el dios del mar y el Neptuno y todo ese tipo de cosas, y los que adoran al viento. Entonces le ponen un dios, un nombre, un alma. Y son culturas que crean estas religiones en virtud de intentar de alguna forma poder controlar esto que saben que es incontrolable. Ustedes ya saben que dentro de la cultura griega ponerle el nombre a un dios o llamarlo de nombre a un dios es para ellos una forma de poder controlarlos, porque si yo lo invoco y le sé el nombre, puedo tener cierto dominio sobre él. Por eso que cuando Moisés le pregunta, dime cuál es tu nombre, Dios le dijo, ¿qué te crees? ¿Que yo soy un dios de cuáles? El tema es que yo creo que Freud tiene razón. Sé como Freud no está equivocado. El problema que creo que sí tiene Sigmund Freud, que luego cuando llega a la astronomía y explica que evidentemente la fuerza del viento, que los terremotos no pasan porque hay un Dios que está metido en eso, sino porque hay placas que chocan, y nos explica eso los geólogos y los astrónomos nos explican el tema de los astros y todo aquello, entendemos que no hay dioses detrás. El punto es que cuando ya lo hemos entendido, ¿por qué el ser humano sigue aún buscando un ser superior? ¿Por qué si ya sabemos que no es así, seguimos entendiendo que hay algo? Soy yo entonces, ¿no? ¿Vamos a cortar esto? No. Sí, es el cable. Es el cable. Lo voy a cambiar de lado, ¿eh? Ya, ahí vamos, intentemos. Creo que Sigmund Freud tiene razón hasta el punto en que estas culturas buscaban ese tipo de explicación. Pero aún más, si yo quiero zafarme del temor, si quiero librarme del miedo, invento esto, algo no me calza con el Dios de los cristianos. Porque el Dios de los cristianos también causa temor. Entonces, la solución que he buscado no me estaría resolviendo el problema. Hay un autor que creo habérselo mencionado más de alguna vez, es un teólogo, filósofo alemán, se llama Rudolf Otto. Rudolf Otto, él, en una investigación seria respecto de las culturas y civilizaciones, quiso investigar por qué el ser humano en su esencia tiende a ser religioso en esta búsqueda. ¿Por qué lo hace? Y encontró en todas sus investigaciones de diversas culturas y civilizaciones que hay un elemento que no es ni siquiera emocional ni tampoco doctrinal. Hay un elemento que él lo llamó lo sagrado. De hecho, sí se llama su libro, Lo Santo o Lo Sagrado. Así le llamó. Y en esta obra, él describe
que las culturas existe algo que sobrepasa las doctrinas, los razonamientos, y ¿saben cómo lo llamó? Lo llamó lo luminoso. No con L de luz, de luminoso, no, con N, luminoso. Y quiero ser enfático en eso porque precisamente proviene de una palabra latina que es numen, que significa poder divino. Entonces, lo luminoso que él entendió de estas culturas es que existe algo que es misterioso, absolutamente misterioso, que sobrecoge, que te puede dar temor, pero además te atrae, te fascina. Dejen que explique un poco más esto. Este término que representa esto, que habla de este temor reverente, de esta atracción irresistible, como dije, no se trata de simple moralidad, no se trata de simple emocionalismo, no. Es el enfrentarse a algo sagrado, algo que tú percibes que es sobrenatural, que es superior. No tienes cómo explicarlo, pero lo percibes. C.S. Lewis, que tú lo conoces y es una de las mentes que yo considero del siglo XX más, dentro de una más sobresaliente, él era ateo. C.S. Lewis, ateo. Y él, dentro de sus obras, siendo ateo, se enfrentó a un problema que él dijo, aquí tengo que encontrar la solución a lo que nosotros los ateos reclamamos respecto de las religiones. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite el sufrimiento? ¿Por qué el dolor del ser humano si Dios es bueno? ¿Por qué? Y escribe una obra que yo la invito a leer, que se llama precisamente El problema del dolor. Y C.S. Lewis dice, el tema está, a mi entender, dice C.S. Lewis, es que nosotros cuando decimos, ¿por qué hace esto si Dios es bueno? Estamos dando una categoría de bueno, como que si Dios fuera un ser humano, pensando que Dios es bueno como nosotros pensamos la bondad, como nosotros pensamos que eso es bueno, de aquello que es bueno. Y él dice, Dios no lo podemos poner en esa categoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios es precisamente alguien santo. Y su santidad es algo que transforma el dolor, lo redime. No puedo hablar de toda esa obra, es interesantísima, cómo explica absolutamente eso. Solo un par de conclusiones. Él dice que el dolor incluso puede no contradecir el amor, porque dice, si Dios es amor, Dios es bueno. Dice, no, miren, el dolor ni siquiera contradice el amor, sino que puede incluso ser una expresión de él. ¿Cómo va a ser la expresión de él? Y pone algunos ejemplos y dice, bueno, tienes razón. El que sabe de guerra dice, ¿qué más doloroso que amputarle la pierna a alguien? Pero amputarle la pierna a alguien es salvar su vida. Te puede doler un bisturí, pero es sanar, pero es salvar. Y es precisamente un acto de amor. El sufrimiento despierta al alma dormida, dice C.S. Lewis, como un megáfono. Dios en el tiempo bueno nos susurra, pero en el tiempo del dolor y el sufrimiento nos grita. Dios no busca nuestra comodidad, busca nuestra santidad. Ahora, estoy convencido que esta idea de lo luminoso, de este misterio que conmueve, pero que atrae, que fascina, cruzó todas las obras de C.S. Lewis. En particular, hay una de ellas que estoy convencidísimo, aun cuando C.S. Lewis cita a Rudolf Otto lo cita en su obra del tratamiento del dolor, directamente allí, creo que en sus obras él sigue con ese concepto. Y si hay una obra que a juicio mío representa con mayor claridad este concepto de lo luminoso y que quiero compartirla con ustedes porque creo, a mí me aclaró y espero que también con ustedes pueda ocurrir lo mismo. Se refiere, o me refiero, a la obra
Narnia. Las crónicas de Narnia. En el libro, que no sé si es el primero en ser editado, El león, la bruja y el armario, allí se da una frase muy en particular que hoy día es citada en muchos estudios, precisamente para aclarar o poder ejemplificar el concepto de lo luminoso. Como ya saben, se llama el león, la bruja y el armario, porque ya saben, lo que aparece es un león, una bruja y un armario, donde se meten los hermanos Pevensie, ¿cierto? Los pequeños. No sé si has leído o has visto la película, si no has visto, te invito y te la voy a recordar tal vez algunos pasajes de ellos. Bueno, hay un pasaje allí donde una de las chicas Pevensie le pregunta cuando están conversando con los castores, aquí hablan los animales, así que no se asusten. ¿Ya? Hablamos nosotros, no van a hablar ellos. Y se da cuenta, me parece que Susan se da cuenta que cuando habla el castor respecto de quién es Aslan, el castor dice, es un león. Y dice, yo pensaba que era un hombre. No, es un león. Y aquí viene la frase, que es citada en muchos estudios. Y le dice, ¿y es seguro? Tal vez nosotros no nos suena bien el castellano ese, el safe. ¿Es seguro? Yo creo que nos viene más a nosotros, si lo traduzco así como a nuestra usanza, ¿muerde? Cuando uno va con un perro por la calle y alguien se acerca y dice, y uno va con el perro, uno normalmente se acerca con alguien o un niño y uno dice, no hace nada. ¿No hacemos decir eso? No hace nada. Bueno, le sacamos la de, no hace nada. Hoy día leí un caso de un abuelo escribiendo al editor precisamente esa frase, no hace nada. Y escribía porque se acercó su nieto a un perro y el dueño del perro que lo llevaba con correa, pero esas correas que tiene, no se preocupe si no hace nada, mordió al pequeño. El castor le dice, la pregunta que le dice Susan, ¿es seguro? ¿Y sabe qué contesta el castor? O la esposa del castor, no me acuerdo cuál de los dos es. Le dice, ¿qué es seguro? Por supuesto que no. Pero es bueno. Y de hecho es el rey. Eso te lo aseguro. Aslan, el león, no es domesticable. No es predecible. No siempre es cómodo estar allí, pero es bueno, profundamente bueno. Su bondad no elimina el poder que tiene, más bien casi lo consagra, lo santifica. Ese es el corazón luminoso, ese es el centro de lo luminoso, de lo santo. Es una presencia que no podemos controlar. Si entrara precisamente eso, una fiera, un león. Uno ha estado cerca de los leones en los circos, bueno, ya no, en los zoológicos. Son animales imponentes. Y siguen siendo animales. Podemos pensar que pueden ser controlados, siempre estar seguros allí. Pero ¿saben? Aslan representa a Cristo. Eso es lo que quiso hacer C.S. Lewis, representa a Cristo. Que su presencia transforma. En Narnia el dolor no es un castigo. En Narnia el dolor es una opción, un camino. Edmund, que es uno de los niños que traiciona en la historia a sus hermanos y a todos, es perdonado por el sacrificio de Aslan.
es redimido por ese sacrificio. La pequeña Lucy, que siempre estuvo asustada y temerosa, aprendió a confiar en ese león. En Jesús, lo luminoso se hace carne. En Jesús, Él no solo nos habla de Dios, Él es Dios. Es Dios entre nosotros. Su naturaleza es una naturaleza especial. La Biblia nos enseña que Él tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. No mezcladas, ni confundidas, como diría Calcedón en el año 451 o 55. Dios es perfectamente, o Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Completamente. Y no se mezclan ambas naturalezas. No se confunden. Y Jesús, cuando habitó en medio nuestro, no dejó de ser Dios, porque se despojó a sí mismo, pero no su divinidad, se despeja de su gloria, en realidad, de sus prerrogativas. Y habitó en medio de nosotros, ¿saben? Como un ser humano totalmente completo, teniendo la naturaleza humana, pero también siendo Dios, pero no usó su divinidad, sino que Él fue perfectamente hombre, y como hombre, ¿saben que cumplió algo que fue extraordinario? No pecó. ¿Qué será encontrarse con alguien que no peca? Cuando alguien no peca, su cerebro funciona, diría yo, al 100%. Por eso que no es raro que a la edad de 12 años pueda contestar cosas que un niño de 12 años no contestaría. Es alguien que no experimentó el pecado. La falla del ser humano. Cuando el ser humano pecó, nuestra naturaleza caída fue afectada de manera completa. No tenemos hoy día la capacidad del cerebro total porque hemos sido afectados. Jesús no pasó por eso. Ahora, encontrarse con alguien así es luminoso, en palabras de Rudolf Otto. Mira, es un misterio que me conmueve, que no quiero, pero también me atrae. Es un misterio tremendo. Y quiero que te acuerdes ahora de la historia. Porque están en una tempestad. Están por zozobrar. Jesús viene y dice, no estén asustados. Grita al viento, se calma. La tempestad se pone en totalmente calma. El mar en calma. ¿Y ustedes qué creen? Que los discípulos dijeron, ¡gracias, Señor! ¡Pah! Bueno, que tiraron las cuerdas, estaban todos felices, estaban todos contentos. No pasó eso. ¿Por qué no pasó eso? Si eso es lo que a ellos les salvó la vida. Calmó el viento. ¿Y sabe qué dice la historia? Dice que ellos estaban espantados. ¡Espantados! Dijeron, ¿qué clase de hombre es este que le habla al viento? Y le obedecen. Porque Fuentes, mi hermano, le hablaba al viento y los vientos ni caso. Pero Jesús vino y no como Dios acalló el viento. Él viene y acalla el viento, calma la tempestad y los discípulos aterrados. Porque ahí hay alguien que no es como ellos. Allí hay alguien que no es como los que conocemos. Hay alguien distinto. Hay un misterio en eso que me sobrecoge. Pero además de que me atemoriza, yo quiero estar también ahí. Eso es tremendo. Eso pasó varias veces. No tan solo esta vez. Enfrentarse con aquel que no tiene pecado. Cuando Jesús llama a los discípulos, es que ellos están en unas barcas. Quiero que te acuerdes de esta historia porque tal vez hemos pasado por alto esta situación. Están allí y le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca, vamos un poco más adentro. Y Pedro, bueno, está contento, es un maestro, un rabino, le va a prestar eso, todavía no conoce a Jesús.
y luego que ya que predica, y le dice, ya, mira, ¿sabes qué? Ustedes son pescadores, perfecto. Bueno, toma tu red y tírala. Le digo, para, señor. Hemos trabajado toda la noche. Tú serás un predicador, te sabes todo eso de la ley, pero dame crédito a mí, yo soy pescador. Pero él dijo, bueno, ya muchachos, ¿saben qué? Vamos a hacerle caso aquí al rabino, que dice que tiremos la red para allá. Así que tirémosla. Y oye, como que todos los peces del lago adentro. Que casi se hundía la barca. Eso está ocurriendo. Llamaron a otro. Ya no eran dos barcas, porque entre las dos barcas, poco que se hunden. Una pesca que todos conocen como la pesca milagrosa, pero pasamos por algo alto. Pasamos por alto algo. Pedro depende de eso. Como escuchaba yo a alguien decía, oiga, yo hubiera sido Pedro, ya Jesús, aquí está el contrato. Venga usted todos los sábados, necesito media hora suya nomás. Nos vamos 50-50, 50 y 50. Con usted, aquí tenemos el negocio armado. ¿Qué dijo Pedro? ¿Dijo eso? Dijo, Señor, menos mal que te hice caso, gracias, Señor. Y todo. ¿Dijo eso? Pasamos por alto esto. Le dijo a Jesús, vete. Vete. Aléjate de mí. Soy un hombre pecador. Porque no es fácil estar al lado de un santo luminoso. Vete. No puedo soportarlo. Qué bueno que Jesús no se fue y le dijo, no, sígueme. Y lo siguió. Porque lo luminoso es ese misterio que te sobrecoge, que te atemoriza, pero también te fascina. Y podríamos encontrar otros pasajes más. Una vez Jesús sanó a un pobre tipo que estaba metido en los cementerios con cadenas y todo, en Gadara, le llaman el endemoniado gadareno porque vivía ahí. Y lo sana con la historia de los cerdos aquello. Uno podría pensar, todo el pueblo de estar contento, hacerle un altar a Jesús, porque lo libró de ese personaje que lo asustaba siempre. ¿Qué hizo el pueblo? Vete de aquí, sal de aquí. Déjanos. Así como muchos pidieron eso a Jesús, hay muchos que lo siguieron. Curiosamente, lo seguían los pobres, las prostitutas, los ladrones, los que estaban enfermos, los que tenían lepra, los leprosos se arrodillaban delante de él. Y los que querían que se alejara eran los santurrones, como los fariseos. Que se alejaran. María podía estar a sus pies escuchando su palabra, así como Lucy Pevensey está metida entre la melena de Aslan. Ahí está María escuchando a Jesús sus palabras, cerca de él. La fe no es solo doctrina, no es solo emoción. Yo que me gusta la doctrina, me gusta escuchar la palabra de Dios con sentido, con lógica. Creo que nuestra fe, sin duda, no es una fe subracional, pero a veces creo que nuestra fe tampoco es racional. Nuestra fe es suprarracional, por sobre la razón. No por ello es ilógica. Nuestra fe no se trata solo de conceptos. Nuestra fe no se trata solo de emociones, aunque los hay, de ambos. Creo que nuestra fe se trata de un encuentro. Y ese encuentro es con Jesús. Que cuando nos encontramos con Él, provoca una decisión. O lo rechazas
o te entregas? ¿Nos postramos ante Él como tantos lo hicieron? Como aquellos leprosos, Señor, si quieres, límpianos. ¿Nos resistiremos como los letrados y los fariseos? ¿O nos rendiremos a Él como lo hizo Tomás y le dijo, Señor, al principio si yo metiera mis manos en tu costado, yo creeré? Y ahí cuando llega Jesús, aquí estoy. Oh Señor y Dios mío, dijo Tomás. Has dicho eso porque has visto, más bienaventurados los que sin ver han creído. El santo que se acerca. Nos acerca a nosotros como una idea. Nos acerca a nosotros como un consuelo superficial, como un sucedáneo. No es eso. Se acerca como una presencia que transforma, que cambia. Jesús sigue provocando ese temor y esa fascinación. El temor a Dios. Ya lo dice el proverbista que se acerca a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese temor reverente hacia Dios. Él sigue llamando a los corazones a rendirse ante su santidad. ¿Has sentido ese estremecimiento? Esa cosa que a veces no podemos explicar. Hace un par de, meses atrás hablaba con mi hermana, ella está en La Serena, se tuvo que cambiar de congregación y está asistiendo a una congregación que, miren, nosotros somos calmos, a la congregación que está asistiendo es más calma, más quieta. Y me dice, hermano, estábamos en la reunión, estábamos cantando, de esos que cantan con un piano nomás, y va el Miguel para allá, los vuelve locos. Está con un pianito, sí. Ellos tocan. Y están en la canción, y ella dice que empieza a decir, aleluya, aleluya. Y empieza, aleluya, aleluya, aleluya. Y dice, hermano, no podía pararse, ella decía, aleluya, aleluya. Pero estaba inconsciente, sí, estaba consciente. Pero decía aleluya, tenía ganas de decirlo. Y decía aleluya, 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 aleluya. Y sí, se empezaron a alejar la gente de su lado. Después se acercó a alguien y le dijo, está bien, ese guaguita. Todo. ¿Has sentido ese estremecimiento alguna vez? Recuerdo algunos de los nuestros primeros días cuando nos juntábamos en Yunus. No en Yunus, en la sala verde, en Tincohue, claro. Lloraba, y no sé por qué lloraba. ¿Te acuerdas? Sí, yo también me acuerdo. A mi casa llegó una vez Miguel, no Miguel Jerez. Y también lo que quise presentarle no era conceptos, no quise presentarle emocionalismo. Le presenté al que transforma. Y me decía, no sé por qué lloro, Sergio. Y así han venido algunos invitados a nuestras congregaciones. Por eso la pregunta, ¿has sentido ese estremecimiento? ¿Has sentido que Él te llama? Si estás sufriendo, recuerda que el dolor puede ser tal vez la puerta, el umbral hacia algo mejor, hacia lo eterno. Si estás buscando, no busques solo respuestas, busca el rostro del Santo. Si estás enseñando, si estás predicando, no enseñes solo conceptos, enseña el misterio que transforma. Ven al Santo, ven al que no es seguro en términos de C.S. Lewis, pero es bueno. Ven a Jesús. Gracias. No es fácil acercarnos a ti, Señor. Nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, muchas veces nos hacen responder como Pedro, aléjate de mí que soy hombre pecador, Señor. Nos da susto, nos da miedo
lo santo, lo sagrado. Pero está ahí, es real. No puedo alejarme de eso. Sé que eso es lo que transforma. En la obra de Narnia, ese león, sin duda, cambiaba a las personas, pero tú redimes, tú transformas las vidas, cambias los corazones, el estar contigo, Señor. Transforma. Queremos domesticarte, queremos tenerte bajo nuestro control, no se puede. Queremos que hagas lo que yo quiero, eso no se puede. Manejarte a ti no se puede. No es así, Señor. Eres tan distinto a mí. Soy tan diferente a ti, Señor. Tú lo eres todo, yo apenas nada. Pero eres bueno, en gran manera bueno. Puedo acercarme a ti, Señor. Amén.